¿cierto? O sea, conmigo están meditando en los salmos, ¿cierto? Con los hermanos que me ayudan en la predicación acá, ellos tienen sus temas libres. La poesía hebrea es un encanto porque el hebreo es abstracto en su forma de pensar, no es como el Emilio grabó, como el griego. Los griegos son más lógicos. Los griegos son más lógicos en su forma de pensar, por eso hay pocos poetas griegos, como Esquilo, Filón, que escribieron más que todo el drama, la tragedia y esas cosas. Los hebreos tienen los salmos, los proverbios, Eclesiastés, es la poesía hebrea. Y uno encuentra pues la forma abstracta en que ellos transmiten lo que quieren transmitir. Por ejemplo, un hebreo para decir que salió de una dificultad, dice, bueno, el Señor me sacó de este programa, de esta deuda que tenía tan grande. Él lo dice de la siguiente manera: el Señor me sacó del lodo cenagoso, me puso sobre una roca firme. Es lo mismo, ¿cierto? Pero más elegante, ¿eh? Entonces, así es la poesía hebrea. Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho la letra de algunos vallenatos, porque la poesía rompe con la lógica, porque lo que quiere la poesía es transmitir la fuerza de las emociones. Entonces rompe con la lógica. Para poder hacerlo hay que romper con la lógica. Por ejemplo, voy a hacerte una casa en el aire. Pues, ¿quién va a hacer una casa en el aire, no? Pero el poeta quiere transmitir es un sentimiento. Hay una canción muy bonita de vallenata que a mí me gusta escuchar, y yo no sé, este tipo, la verdad es que esa gente son unos expertos, ¿no? Ahora que me encuentro lejos de lo que yo quiero tanto, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Le he dado permiso a mi alma para que ella volando y vaya a ver a esa mujer, porque yo no puedo ir. Le da permiso al alma y el alma llega donde está ella, la mira por la ventana y le trae el informe. ¿Sí han oído esa canción? Muy bonita, ¿cierto? Alma Viajera se llama. Creo que es de Gustavo Gutiérrez. Ahora que me encuentro lejos. Entonces, la poesía es interesante, ¿no? Cuando uno se acerca a los salmos, uno tiene que tener en cuenta eso, que lo que está haciendo el poeta está rompiendo con la lógica y está expresando lo que quiere expresar. Entonces, por eso es que la poesía hebrea tiene muchas metáforas, está llena de metáforas, ¿no? Hoy vamos a estar en el Salmo 121 y es un salmo que maneja mucho la metáfora y uno tiene que entrar en ese mundo de ellos para poderles entender qué es lo que quieren expresar. Salmo 121. Voy a leer. Mi esposa me dice que no he aprendido a leer mis sermones. Entonces me enredo a veces con lo que yo mismo escribo. Dice, toda la salmodia está dividida en 5 capítulos que componen el salterio completo. El salterio es todos los salmos. ¿Oyeron? Eso, no sé si ustedes se han dado cuenta en sus Biblias, y lo pueden buscar en sus Biblias, que están divididos en 5 capítulos. Los salmos están divididos en 5 capítulos. Por ejemplo, el capítulo 1 va del Salmo 1 hasta el 41, el capítulo 2 va del Salmo 42 al 72, el capítulo 3 va del Salmo 73 hasta el 89, el capítulo 4 va del Salmo 90 hasta el 106 y el capítulo 5 va del Salmo 107 al 150. Entonces,
Ahí está la división de ellos, y esto compone todo el salterio, ¿no? Pero dentro de los salmos existen unas divisiones, y esas divisiones se hacen por temas, sí, más que todo por temas, ¿no? Hay salmos imprecatorios, hay salmos penitenciales. Una de las divisiones más, digamos, más conocida dentro del grupo de los salmos es la de los salmos graduales. Y está compuesta por 15 salmos. Llaman salmos graduales. Y van desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134. Hay 15 salmos y esos salmos están divididos en forma de tríada. Cada 3 salmos componen un tema. El Salmo 120, el 121 y el 122 están allí agrupados por tema. Ellos manejan un solo tema. Cada 3 salmos. Entonces hay 5 triadas que componen 15, con una unidad temática de cada uno de ellos. Se le llaman salmos graduales o del peregrinaje. Y están agrupados en 5 grupos de 3 salmos con una unidad temática desde el Salmo 120 hasta el 134. El Salmo 121 pertenece a este grupo de salmos, que es el salmo que nosotros tenemos para el estudio de hoy. Pertenece a este grupo de los salmos, siendo el segundo en la lista. Son 15 canciones, cada uno con un título arriba. Cuando uno va al texto hebreo, uno encuentra que estos 15 salmos, cada uno tiene un título arriba que es, se lo voy a decir en hebreo, Sir Hamalot. Sir Hamalot. Bacano, ¿eh? Ya casi hablo hebreo, ¿no? Sir Hamalot. ¿Y qué traduce eso en hebreo? En hebreo significa una canción de la subida, una canción que se canta subiendo, Sir Hamalot. Entonces, en cada uno de estos salmos aparece ese título arriba. Ahí en las versiones estas no, solamente aparece salmo gradual, ¿cierto? Ahí en estas versiones en español. Pero en el hebreo sí. Como el término malot en hebreo significa una canción de subida, entonces, debido a esto, hay una discrepancia entre los autores, entre los que han estudiado esto, hay una discrepancia de saber en verdad a qué era que dedicaban estos salmos. Porque como habla de una canción de su vida, por ejemplo, los judíos en su tradición de la literatura rabínica, en la Misná de ellos lo relacionan con una liturgia que se realizaba en las escalas que separaban los dos patios del templo. Ellos dicen que era una ceremonia que se hacía y ahí se recitaban los salmos entre las gradas que separaban las dos partes del templo, los lugares del templo. Entonces, mientras subían una grada, rezaban y eran 15 gradas, subían la otra y rezaban el otro salmo. Ellos dicen esto. Algunos autores se apartan de esa interpretación. Otra de las interpretaciones es que se utilizaban para la subida o regreso de los cautivos de Babilonia a Jerusalén. O sea, que estos salmos se empezaron a recitar cuando los cautivos empezaron a regresar a Jerusalén después de 70 años y se estaba reconstruyendo nuevamente el culto. Entonces, estos salmos se empezaron a utilizar como medio pedagógico. Esa es otra. Y otra interpretación, que yo me voy más que todo con esta, era que los cánticos que entonaban los peregrinos eran cánticos que entonaban los peregrinos mientras subían a las celebraciones más importantes en el templo de Jerusalén.
Y esta es la que más los autores están más acorde con ella, ¿no? Más acercamiento. O sea, que estos 15 salmos se utilizaban cuando había peregrinaje hacia Jerusalén, de todas las partes de Palestina, de todos los rincones. Mientras ellos subían en caravana, iban recitando los salmos con el propósito de que las generaciones que habían perdido el contacto del culto y con la Torá fueran recuperando la memoria histórica después de 70 años que habían estado separados del culto. Y eso es mucho tiempo. Ahora, ahí dice 70 años, pero los que hemos estudiado sabemos que fue más tiempo. Fue más tiempo que Israel estuvo en la diáspora, ¿no? Vamos a leer el Salmo. Ahí lo tienen. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Interesante que le pone nombre a Dios. Esto es importantísimo. El Dios este se llama Jehová. Eso es mortal ahí, en el Salmo. Porque el poeta identifica a quién está hablando. Que hizo los cielos y la tierra. Qué belleza. No dará tu pie resbaladero. Dice que eso es poesía. Ni se dormirá el que te guarda. Qué belleza. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Vayan contando la palabra guardar. Del versículo 3. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. ¿Quién dijo que la luna va a fatigar? Es poesía, ¿no? Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Se acuerdan las palabras de él? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Salmo 121 encuentra un paralelo con el Salmo 23, que también es un salmo del peregrino. El Salmo 23 también es un salmo del peregrinaje, de la oveja que está fuera de casa y transita por los pastos delicados, las aguas de reposo, y por el valle de sombra de muerte hasta llegar a la casa. Todos nosotros estamos fuera de casa ahora. ¿Cuándo llegamos a casa? Cuando muramos. Llegamos a casa. ¿Oyeron? Estaban cantando ahora, quiero verte. Mucho cuidado. Yo quiero verte. Claro, quiero verte. No vayan a ser como la viejita, pero todavía no, Señor. ¿Cierto? Yo quiero verte. Sí, eso es bueno. Y a mí me da a veces cosas nosotros los evangélicos porque decimos, yo quiero verlo, y apenas se presenta cualquier cosita, vamos a hacer cadena de oración. El día que yo me enferme, yo no les voy a pedir a ustedes que hagan cadena de oración por mí. ¿Vieron? Todos los que estamos aquí tenemos fecha de vencimiento. Qué belleza, ¿cierto? Pero tenemos una casa donde llegar, ¿sí o no? Tenemos una casa donde llegar. Así que piérdanle miedo a eso, ¿oyeron? A llegar a casa. ¿Cuántos quieren llegar a casa? El Salmo 23, el Salmo 23 es el Salmo del peregrino, que transita entre el llanto y la risa mientras llega a la casa. La risa está en los pastos delicados, las aguas de reposo. El llanto está en el valle de sombra de muerte. Esas son las metáforas. Esas dos componentes tiene la vida del peregrino, entre el llanto y la risa. Todos nosotros estamos entre el llanto y la risa, ¿oyeron? Porque si no fuera así, creceríamos mal. Una persona no puede vivir todo el tiempo riendo, ni puede vivir todo el tiempo llorando. Debe llorar y reír. ¿De acuerdo? Y para eso está diseñada la vida. Ustedes tienen músculos para las dos cosas en la cara. Risorios y también
lagrimales. Estamos bien diseñados para llorar y para reír. Yo veo a algunos con los ojos así. Tranquilo, tranquilo, no te preocupes. Usted no se va de aquí hasta que el Señor lo diga. Tiene un paralelo también con el Salmo 42, porque ambos son un siloloquio, ambos salmos. Es interesante, ¿no? Ustedes saben lo que es un siloloquio, ¿no? No saben lo que es un siloloquio. Deberían aprenderlo en el colegio. Soliloquio, sí. Es hablar contigo mismo. ¿Cuántos de ustedes han hablado con ustedes mismos? Yo a veces me insulto yo mismo. Les ha pasado, ¿no? Y yo mismo me digo, tú si eres idiota. ¿Cierto? Entonces, tú hablas contigo mismo. Eso es un soliloquio. Un diálogo personal donde la persona se autoanima o se desanima. Se aprueba o se desaprueba a sí mismo. Se insulta. Al igual que en el Salmo 42. Usted lee el Salmo 42 y el salmista está diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Está llevado. Y después dice, pero yo no sé qué a Jehová otra vez, y otra vez se anima, y después otra vez, ¿y por qué te abates, alma mía? ¿A cuánto les ha pasado eso? Que viene y dice, animo, y de poco rato, ¿verdad que sí, otra vez? Y vuelves a caer en lo mismo, ¿sí o no? En esos baches así, que ahora te sientes Superman y otra vez te sientes un mero man. Y tú mismo te animas o te desanimas. Entonces, conversar. Y ese salmo, este salmo 121, pertenece a esa categoría. Porque allí encontramos que el salmista está hablando consigo mismo. Parece que existiera un tú y un yo, un diálogo personal. Entonces, este salmo, más que todo, pertenece a esta categoría, ¿no? En lo que sí coinciden los expertos es que este grupo de salmos fueron útiles en la reconstrucción de la nación de Israel después del regreso de Babilonia. ¿Saben cuánto demoró el cautiverio? Demoró más de 70 años y eso es mucho tiempo. Eso es mucho tiempo. ¿Vieron? Y miren lo que pasó en esos 70 años. Las generaciones que les tocó recuperar el culto, la unidad familiar y la unidad nacional, fue una generación que había perdido su memoria histórica de lo que era ser pueblo de Dios antes del cautiverio. Ellos con Moisés aprendieron a hacer, pero aquí se perdió eso. Habían pasado más de 70 años y los que habían quedado en los campos y pueblos se habían mezclado con las culturas invasoras que habían venido de otros lugares del mundo. Todos los expertos, los estudiosos, están de acuerdo que el contexto, aquí sí no hay discrepancia, que el contexto de estos salmos es el regreso. Es el regreso después del cautiverio. Y que sirvieron para reconstruir la memoria histórica de un pueblo que la había perdido. Como lo relata el libro de Nehemías y Esdras, muchos judíos, aún sacerdotes, habían conformado familias con los extranjeros que habían venido de otras culturas y aún cambiaron el idioma nativo hebreo por el de ellos. Vamos a verlo. Quiero que lo veamos un versículo ahí. Nehemías 13, 32. Nehemías 13, 32. No. Debe ser. No tiene 32. 24 tiene. ¿Qué dice el 24? Buscamos el 23 y seguimos con el 24. Vi asimismo aquellos días a judíos que habían tomado ¿qué? Mujeres de Asdod, amonitas y ¿qué? ¿Y con quién se casaron los judíos? Con todas estas culturas se revolvieron. ¿Oyeron? Y miren lo que pasó en 70 años. Y la mitad de sus hijos hablaba la lengua de ¿qué? De Asdod, porque no sabían hablar ¿qué cosa? ¿Y cuál era el judaico? El hebreo. ¿Saben que aquí se perdió el hebreo ya? Ahí en ese tiempo.
y apareció la lengua de los aramitas, que son los mismos de Asdod, los Aram, y ya viene el arameo, el idioma que habló Jesús. Para el tiempo de Jesús ya no se hablaba el hebreo, se hablaba arameo, y aquí se perdió el idioma hebreo. Y empezó a aparecer el arameo y empezó a reemplazar la lengua, y se volvió una lengua nacional, el arameo. Y lo que habló Jesús fue arameo, y se perdió aquí. O sea que Israel perdió su identidad, se revolvieron con otros pueblos. Ahora, vamos a serles sinceros a ustedes aquí. Cuando hubo el cautiverio, no se llevaron a todo el mundo, se llevaron la élite, a la gente de platica. A los pobres los dejaron en los pueblos para que cultivaran las tierras. A los enfermos, a los viejos, a los pobres, eso no los llevaron. Que el pobre nunca lo carga. Eso ha pasado siempre en las culturas. Entonces, para ellos no hubo diáspora. Ellos quedaron ahí. Diáspora hubo para la clase alta, a la que pertenecía Daniel, que eran de las cortes y todas esas cosas. Para esta gente no hubo. Ahora, cuando esas élites regresan para reconstruir la nación, que después con el decreto de Ciro, ¿se acuerdan, no? Ciro fue el que dio la orden para que ellos regresaran. ¿Qué encuentran? Encuentran esta clase de gente mezclada. ¿Y qué empieza a hacer Esdras? Usted puede leer el libro de Esdras y de Nehemías. Empiezan a tratar de forzar para que las familias que ya estaban constituidas rompieran el vínculo con sus esposas. Hubo familias que se negaron, muchas. Dijeron, no, nosotros continuamos, mejor dejamos nuestra herencia judía, pero nosotros seguimos con nuestra familia. Entonces, Israel perdió toda esa... Israel dejó de ser una sociedad monolítica y se convirtió en una sociedad multirracial, multilingüística y multicultural. Desde allí, fuera, se perdió la idea monolítica de un pueblo de Dios que había conformado Moisés. O sea que el cautiverio golpeó duro a la nación de Israel. Entonces, las generaciones que estaban allí, cuando regresaron las élites a reconstruir, lo que encontraron fue esta clase de sociedad. Habían pasado más de 70 años y los que habían quedado en los campos y los pueblos se habían mezclado con las culturas invasoras. Bueno, ya eso lo vimos. El pueblo monolítico que se había formado con Moisés. Ojo que estoy dando el contexto para el Salmo. Que Moisés había formado, había desaparecido. Y se había formado una sociedad multirracial, multilingüística y multicultural. Esa cuestión de que el Israel que está ahí es el Israel de Dios, eso se perdió ya desde aquí. Ya ese Israel no existe. Se perdió desde aquí ya toda esa identidad. Pero estas culturas no solo trajeron sus costumbres y sus lenguas, también trajeron sus dioses y creencias, que los judíos también adoptaron por su divorcio con el culto judío y el desconocimiento de la Torá. En 70 años se habían desconectado con el culto y con la lectura de la Torá. La Torá la volvieron a leer en el tiempo de Nehemías. Y ustedes van a Nehemías y dice que el pueblo lloraba escuchando la palabra. Tenían años que no la escuchaban. Entonces, esa desconexión hizo que esta generación perdiera su memoria histórica, perdiera quién era Dios. Y ojo, obvio, en 70 años ellos empiezan a asimilar la forma de los dioses de estos pueblos. Estos pueblos trajeron sus costumbres, sus lenguas, también trajeron sus dioses y creencias, que los judíos también adoptaron por su divorcio con la Torá y el culto. Estos pueblos eran politeístas, animistas y panteístas. Estos pueblos eran politeístas, animistas y panteístas. Ustedes saben lo que son, ustedes saben lo que es el politeísmo, ¿no? Varios dioses. El panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? El panteísmo es creer que la montaña es Dios. Alzaré mis ojos, ¿qué? ¿A dónde alzaban los montes esas culturas? Los ojos de esa cultura. A los montes, porque de allá que venía, ¿qué? El socorro. De allá venía el socorro. Eso era panteísmo. Y el primer golpe que le da el salmista en el Salmo es ese. Primer golpe al panteísmo. Dice, alzaré mis ojos a los montes, pónganlo. Alzaré mis ojos a los montes. Porque esas culturas ponían
los ojos en el monte. Y aquí va el primer golpe. Se está quitando la idea. Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Una pregunta retórica para dar el golpe que viene. Mire lo que dice. ¿Mi socorro viene de quién? ¿Qué hizo qué cosa? Dice, ese monte es creación de quién? De Jehová. Hay un creador y una creación, hay un creador independiente a la creación. ¿Cómo es que un monte va a dar socorro? Y la gente cayó en la torpeza de que los montes daban auxilio. Con el regreso de Israel se da la reconstrucción del templo y del culto hebreo. El pueblo debe recuperar la memoria histórica de ser pueblo de Dios. Nosotros dijimos, bueno, podemos decir aquí, bueno, esa gente ponía su confianza en un monte, pero hoy, ¿en quién la está poniendo usted que no es el Señor? ¿De dónde espera usted socorro? ¿De su trabajo? Eso es efímero. ¿De su pensión? ¿A dónde está poniendo su confianza? La tierra prometida sin Dios no es prometida. Podemos de pronto decir, oye, ¿verdad? ¿Qué torpe es eso? Poniendo su confianza en un monte. Pero ¿cuáles serían nuestros dioses modernos? A lo cual dirigimos hoy nuestros ojos. Esa es la pregunta. Las sociedades panteístas creían que los altos montes, en los altos montes habitaban las divinidades y ellos podían prestar auxilio o socorro. También creían que el sol y la luna tenían incidencia en nuestros destinos diarios, como lo es el horóscopo hoy. ¿Oyeron? Ellos creían que el sol y la luna determinaban nuestro destino. Estas sociedades. ¿Hoy lo cree la gente también? Sí. Cierto que en la mañana mucha gente aquí en este país lee lo primero que lee es el horóscopo para saber qué le va a pasar en el día. Porque cree que los astros tienen alguna incidencia sobre el destino nuestro. Estos pueblos creían que el sol y la luna incidían sobre el destino de las personas. Algunos creían que los dioses se cansaban y dormían. Por eso el Salmo dice, no se dormirá el que te guarda, que guarda a Israel. ¿Cierto? Ahí lo dice el Salmo. ¿Por qué lo dice? Porque esas culturas creían que sus dioses descansaban y dormían. ¿Se acuerdan cuando Elías, cierto? ¿Qué le dijo Elías a los profetas de Baal? Vayan a ver si de pronto está haciendo la siesta y despierten a su Dios, porque esas culturas creían que sus dioses descansaban. Y también creían, las sociedades de muy temprano siempre tuvieron tentadas a buscar refugio. Y también creían que sus dioses dormían o tenían apatía. ¿Qué es apatía? Apa es una proposición griega que significa indiferencia y teia es dioses. Apatía, la apatía de los dioses. Estas culturas creían que sus dioses eran apáticos. De allá viene la palabra apatía. La apatía significa la indiferencia de los dioses. Ellos creían que sus dioses eran indiferentes. Por eso Jesús en la oración del Padre Nuestro, Él dice, no hagan el palabrerío que hacen los gentiles. Ustedes oren de esta manera, porque los gentiles creían que había que despertar a sus dioses o el sentimiento de los dioses, porque sus dioses eran apáticos y había que despertarlo. Y el salmista remete contra eso diciendo, porque no se dormirá el que te guarda. Y arremete contra toda esta clase de cosas. El Salmo inicialmente arremete contra esta clase de manifestaciones cúlticas
y deja claro que existe un creador muy superior e independiente de la creación que se llama Jehová. Qué belleza, ¿no? Se le pone nombre a Dios, se identifica al Dios de Israel. Yo me quedo sorprendido porque estos salmos se escribieron 1000 años antes de Cristo. Y 1000 años antes de Cristo, aquí en América Latina, habían sociedades panteístas. Y en otras sociedades como la griega, la egipcia, la babilonia, que eran más antiguas y eran más doctas. Israel era un pueblo nómada del desierto. ¿Por qué si Israel es un pueblo nómada y no una sociedad industrializada como lo fue la Babilonia y la egipcia y la sumeria, que fueron antes que Israel, que vivieron 3000 años antes que Israel? Porque esas sociedades que inventaron las letras, la rueda, la navegación, la democracia, nosotros le debemos a los griegos la democracia, le debemos la filosofía, la arquitectura. Porque estos pueblos que eran tan sofisticados eran politeístas, panteístas. ¿Por qué los babilonios eran panteístas? Si eran sociedades avanzadas. ¿Por qué Israel era monoteísta? Si es una sociedad nómada, primitiva, de esclavos. ¿Qué había en estas personas que no pensaran como pensaban las demás culturas? ¿Por qué 1000 años antes de Cristo, por qué están alejando a Dios de un panteísmo? Es una cosa sorprendente. Si ellos debieron pensar igual que la demás cultura. No hay derecho a ser monoteísta ni a identificar a un Dios que es creador de todo. No hay derecho. Pero hay una razón. ¿Cuál? Es que Israel no tenía un Dios nacido en su corazón, sino un Dios que se había revelado. Eso es lo sorprendente. Usted puede discutir esto en la universidad con el que quiera. Y se explíqueme esto. Porque estas culturas avanzadas, entendidas, que nos dieron, como la romana, que nos dieron la república, el ejército, el derecho, porque eran sociedades panteístas. Porque Israel, un pueblo siempre esclavo, tenía la idea de un solo Dios, creador e independiente de lo demás. Como lo dice el Salmo. Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¡Qué belleza! Eso es para uno meditar. El Salmo inicialmente arremete contra esta clase de manifestaciones culticas y deja claro que existe un creador superior e independiente de la creación que se llama Jehová. Las sociedades muy temprano siempre estuvieron tentadas a buscar refugio en las criaturas antes que el creador. Dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El primero que le creyó a un reptil fue Adán. Le creyó más a la serpiente que a Dios. Es eso espantoso. Que él le un reptil más que a Dios. Y por eso Pablo lo dice, cambiaron la gloria a Dios. Semejanza de hombres de reptiles. Está refiriendo a Adán. Creerle una serpiente más que a Dios. Y voy terminando con esto. Cuando el lector se acerca al Salmo, puede notar fácilmente que el pensamiento recurrente o la palabra dominante de este Salmo
y que lo caracteriza es el término guardar. Ustedes leen el Salmo y lo van a encontrar 6 veces, desde el versículo 3 hasta el 8. El término guardar. Este es el término que domina el Salmo. ¿Por qué? Que se repite 6 veces desde el versículo 3 hasta el versículo 8. La repetición o reiteración de esta palabra tenía el propósito de mostrar al lector el amoroso cuidado que Dios tiene con los suyos para eliminar toda sombra de duda, temor y ansiedad que se pueda presentar en el peregrinaje diario de la vida. Al igual que el Salmo 23, en este salmo se vigila, se cuida y se guarda cuando sales, mientras caminas, para que tu pie no resbale, para que el sol no te fatigue de día, ni la luna de noche, para que ningún mal te dañe hasta que regreses a casa. Esa es la reiteración del salmo. Ahora, y esto vale para 2 cosas. Esto vale para un presente y vale para un futuro. El Salmo 121 también es un salmo, no se los dije al principio, pero se los voy a decir ahora. El Salmo 121 es a los judíos lo que es el Padre Nuestro a nosotros. Los judíos todos los días antes de salir de la casa rezan este salmo. Todos ellos. Así como lo hace la sociedad cristiana hoy. Antes de salir reza el Padre Nuestro. Ellos rezan el Salmo 121. Pone en contraste, en este salmo, el salmista pone en contraste todo lo temporal que a diario se nos ha dado como parte de la creación. Contrasta cielo y tierra, sol y luna, día y noche, entrar y salir. Para que no se nos olvide, para que no se nos vuelva paisaje. Y demos gracias a Dios por el día. Demos gracias a Dios por la salida y la entrada. Todos los días. ¿Oyeron? Que no se nos vuelva paisaje salir y entrar. Saben que salir de la casa y regresar es un milagro de Dios. En esta ciudad mucha gente sale de su casa y no regresa. Ojalá que de este día te coja este salmo, porque es el salmo del peregrino, y lo diga y lo ponga por delante antes de salir de su casa. El salmista también muestra un sentido de pertenencia con la nación cuando él dice que el Señor guardará a Israel. Y no se nos olvide eso también a nosotros. No seamos egoístas. Oremos por este país, que esta es nuestra nación, para que el Señor le dé paz y tranquilidad. Oremos por Medellín, que es la ciudad donde estamos. ¿Cuántos de ustedes oran por Medellín? Háganlo. También hay que tener sentido de pertenencia, como lo hace el salmista en el Salmo. Es interesante la metáfora que utiliza, los cuales hay que interpretar en su contexto poético. No dará tu pie resbaladero. ¿A qué se refiere eso? Esta es una manera abstracta de decir de no tomar malas decisiones o caer en circunstancias que te hagan doler en tu vida temporal. Eso no dejará que tu pie al resbaladero, vaya a dar al resbaladero. Esa es una metáfora de cómo el Señor te puede cuidar de que no tomes malas decisiones. Esto es cuando dice, no dormirá el que te guarda. Es un antropomorfismo, porque Dios nunca duerme, pero es una manera también de decirte cómo Dios va a estar vigilante, y utiliza un antropomorfismo, como se compara a Dios con un ser humano. No se dormirá el que te guarda. ¿Cuántos creen que Cristo es Dios? Pero Él se durmió en la barca, el que guarda a Israel. Ahí se tiró el salmo. No. ¿Cierto que así es? ¿No se dormirá el que guarda qué? ¿Y qué estaba haciendo él en la barca? Dormido. Lo llamaron los discípulos y reprendió el viento y el mar, ¿cierto? Pero es que Cristo es la paradoja, ayer. Dios hecho carne.
Entonces, no nos fastidiemos por eso. Entonces, decir que Dios se duerme es un antropomorfismo. Es para decirnos o para comunicarnos que Dios siempre está vigilante sobre nosotros. Así como la sombra que proyectamos nos acompaña, dice el Salmo, así está el Señor con nosotros. Sea durante el día, durante la noche, según la metáfora del sol y la luna. El sol y la luna es para decirnos que Dios es constante como la sombra, como lo dice el Salmo, que es constante con nosotros en el día y en la noche. Eso es lo que es el sol y la luna. Lo que te está diciendo el salmista es: Dios te va a acompañar en el día y en la noche. Dios nunca nos va a dejar. Esta misma presencia también se ilustra en la metáfora del Salmo 23, pero se hace persona esta promesa en la persona de Jesús. Y quiero terminar con esto. Mateo 28, 20. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, y de paso nos los dio también a nosotros: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de ¿qué? Del mundo. Cristo es Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. Y yo espero que ustedes metan eso aquí en su corazón. ¿Oyeron? Que Dios está con nosotros.